vamos a continuar y terminar hoy el estudio del pasaje de Marcos capítulo 8, versículos 11 al 21, y estamos hablando de la ceguera espiritual. Pero cómo Dios en el pasaje lleva a sus discípulos, en particular, de la ceguera espiritual a la visión de Cristo. Yo no sé si te has puesto a pensar alguna vez, a reflexionar acerca de si a ti te faltara alguno de tus 5 sentidos. A veces, hermanos, no queremos pensar en ello, pero a veces es necesario. Hace algunas semanas hablábamos de qué pasaba en nuestras vidas si de repente no tuviéramos el habla o el oído, ¿se acuerdan? Cuando Dios, Jesús sana al sordomudo, le da el habla y también la audición, y reflexionábamos acerca de ello. Y esta mañana quiero que reflexionemos de igual manera. Si te imaginaras por un momento, por lo menos una hora, que te pusieras una venda, que de verdad vende tus ojos y que intentaras realizar tus actividades en tu hogar. Es un shock. Es un shock pensar en que no tuviéramos el sentido de la vista. Todos los colores tan hermosos, cada una de las creaciones del Señor, las formas, nos perderíamos de toda esa bendición, y gracias a Dios aquí todos tenemos ese sentido. Pero hablando en un sentido espiritual, escucha esto es una verdad espiritual: todos somos ciegos, todos, repito, presente, somos ciegos. Vimos hace 8 días en este pasaje, en los versículos del 11 al 13, que hay una ceguera permanente, una ceguera espiritual permanente con la cual nace todo ser humano, una ceguera que, al igual que la ceguera física y todo lo que la ceguera física nos impediría ver en la relación espiritual, en la situación espiritual, la ceguera espiritual es idéntica a la ceguera física. El hombre está incapacitado para ver las cosas espirituales, para ver la maravillosa creación y que ésta venga de un Dios creador que existe, que es real. La ceguera espiritual nos impide ver eso. Pero vimos hace 8 días en estos 3 versículos que esta ceguera permanente es deliberada. Los fariseos, y como dice Mateo, los saduceos y aún los herodianos, esas personas espías que Herodes enviaba para ver y conocer acerca de Jesús, y le llevaban reporte para ver qué sucedía con este hombre, que su fama había crecido, como lo hemos venido viendo en el Evangelio. Ellos, todos, al estar viendo las señales de Jesús, al estar viendo los milagros, al estar viendo todos los prodigios, la manera en que predicaba la palabra, en que hablaba las Escrituras, en que enseñaba, les había dado la señal más importante, que era Él mismo. Pero vemos en el versículo 11 que ellos piden señal, ¿se acuerdan? Demandan una señal del cielo. En sus tradiciones ellos pensaban que si Jesús, hermanos, había hecho señales en la tierra, eso lo podían hacer los magos, eso podían hacerlo las personas fraudulentas, hechiceros. Entonces vamos a pedirle una señal del cielo, así como Josué detuvo la luna, así como iban al Antiguo Testamento y veían, así como Elías también hizo caer del cielo lluvia en su momento. Queremos una señal del cielo. Y Jesús ya les había indicado que la señal, ya había tenido 2 años de ministerio, hermanos, y mostrándose: yo soy el pan de vida, yo soy, continuamente diciéndoles yo soy. Y ellos, que eran eruditos de la Escritura, no podían, hermanos, no ver que frente a ellos estaba el Mesías prometido. Veían a la persona, veían el físico, veían las características, veían de quién procedía, que era hijo de María, de José, que era un carpintero, y decían: no puede ser el Mesías, algo no checa. Todo parece indicar que habla, pero seguramente es un maestro de la mentira. No sabemos, las Escrituras no detallan de dónde venía la fuente de esta ceguera espiritual, pero no podían ver a Cristo como el Mesías prometido. Y hablábamos
de revisar si nosotros no tenemos, o alguien aquí sentado tiene esa ceguera permanente. Y ya como cristianos, que tuviéramos cuidado de no de repente estarle pidiendo señales parecidas a los de los escribas y fariseos para acrecentar, entre comillas, nuestra fe. ¿Se acuerdan? Entonces, en primer lugar, Dios nos llevó hace 8 días a ver si no tenemos esta ceguera espiritual, y si la tenemos y nos damos cuenta que no podemos percibir a Jesús plenamente como ese Salvador, decirle: estoy ciego, no puedo verte como se predica, como he escuchado que eres tú, Señor. Ayúdame, quita de mí esta ceguera espiritual, necesito que la quites. Y entonces la gracia, si es el tiempo del Señor, te va a hacer ver claramente, primeramente, tu pecado, la necesidad de hacer algo por ese pecado y necesitar un Salvador. Pero para nosotros los creyentes era importante evaluarnos, hermanos. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo que los escribas y fariseos? No con una ceguera permanente, pero con características, con rasgos de esa ceguera, en donde le decimos al Señor: si tú me dieras esto, Señor, si tú hicieras esto en mi vida, en la vida de alguien más, mi fe crecería. La misma actitud, hermanos. No necesitamos demandarle al Señor que haga algo por nosotros para creer más en Él, y todos hemos caído de alguna manera en ello. Pero ahora vamos a pasar a ver la ceguera temporal. Estamos estudiando juntos, entonces, desde hace 8 días, 3 aspectos de la ceguera espiritual que te ayudarán a reconocerla, evitarla, y esto es lo principal: poder ver como Cristo, tener la visión de Cristo, que la gracia de Cristo nos ayude a tener esta visión de Él mismo. La ceguera parcial que olvida, versículos 14 al 16. La ceguera parcial que olvida, versículos 14 al 16. Vamos a darle lectura a los versículos 14 al 16 y vamos a orar, hermanos, para que pongamos este tiempo en manos del Señor. Entonces, versículos 14 al 16, dice la santa palabra de Dios: los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Leí la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer la Reina Valera nuevamente. Lee el versículo, me decía ayer mi hermano Daniel, para que nos lo vayamos aprendiendo. Y ahorita lo vamos a leer en las 36 traducciones que traigo. No te creas, hermano. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan. Ya sabemos, la Nueva Biblia de las Américas nos dice quiénes, los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y aquí vean en el versículo 15 un énfasis más fuerte en la Reina Valera. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Es porque la razón por la cual Jesús nos dice que tengamos cuidado de guardarnos de la levadura de los fariseos es por no haber traído pan, porque traemos uno solo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos leer, Señor, pudimos leer como iglesia este pasaje de Romanos en donde habla de tu justicia. Apercíbenos, Señor, para saber que tu justicia es perfecta. Gracias porque también pudimos, Señor, abrir nuestros labios para alabarte. Gracias por cantar tu palabra en ese primer canto hermoso. Gracias por recordarnos, Señor, también que tú eres ese noble sostén que Señor, nos fortalece en nuestras luchas, a pesar de que son muchas veces fuertes. Y también gracias por ese tercer canto, Señor. Queremos que sea una realidad, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que tú nos edifiques, que nos renueves, que nos transformes, Señor, como lo acabamos de cantar. Gracias te damos, Señor,
Gracias por tu Espíritu Santo que nos va a ayudar y capacitar en este momento, no solo para comprender este texto, sino también para aplicarlo en nuestra vida durante esta semana. Es en específico sobre la ceguera que tú estás hablando a tu iglesia, así que ayúdanos a concentrarnos en ello, Padre, para revisar en nosotros mismos que lo que le pasó a los escribas, a los saduceos, a los herodianos y aún a los mismos discípulos nos puede pasar a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces Jesús, hermanos, deja de lidiar con la ceguera permanente de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, pero en la barca tiene ahora que tratar con la ceguera ¿de quién? De los discípulos. Esta ceguera no es permanente, sino es que la luz de Jesús comienza a llegar a sus vidas. Son personas que han dejado todo, han dejado a sus familias, han dejado sus trabajos por seguir a Jesús, pero recuerda este principio, todos en presente seguimos siendo ¿qué? Ciegos. Aunque los discípulos, hermanos, han nacido de nuevo, son verdaderos creyentes, ellos no tienen la verdad completa y absoluta y no han terminado. No conocen todo acerca de las Escrituras, acerca de Jesús. Es por eso que Jesús les está enseñando como ese maestro misericordioso, paciente. Estamos viendo que desde hace unos pasajes anteriores Jesús ya los tiene a ellos separados, preparándolos. Y entonces dice el pastor Miguel Núñez, algo que llamó mi atención: la ceguera no se quedó con los fariseos, la ceguera se montó con Jesús en la barca con los discípulos. La ceguera no se quedó con los fariseos, la ceguera se montó con Jesús en la barca con los discípulos. Repito, esta ceguera es parcial. Dicen, no sé si alguien lo sepa, que los perritos van abriendo sus ojos y abren bien y ven bien hasta los 8 días. Nosotros no, espiritualmente no tenemos todo, todavía hay cosas que no comprendemos, somos ciegos, no podemos ver algunas cosas en su totalidad acerca de Dios, de las Escrituras, somos seres limitados. Entonces tenemos que vernos de esa manera y es aquí que Jesús quiere tratar con esta ceguera parcial de los discípulos. Y entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros no debemos olvidarnos de que las cosas que vemos en los evangelios no están ahí solamente para que nosotros digamos, ay hermanos, estos discípulos otra vez, qué incrédulos son. No, hermano, esas cosas están ahí para que nosotros veamos como a través de un espejo, cómo luzco yo cuando veo la incredulidad de los discípulos, y así de incrédulos a veces somos nosotros. Así somos nosotros, para eso es lo que estamos estudiando. Y entonces en el versículo 14, Marcos pone en contexto a sus oyentes, diciéndoles que inmediatamente después de la confrontación con los fariseos, los saduceos, dice el versículo 13, se sube a una barca. Se sube a una barca y los discípulos, dice ahí, no traen pan para el viaje, para el almuerzo, la comida, tal vez la cena, no lo sabemos, pero ellos se dan cuenta que no traen pan. Y Marcos usa la palabra olvidaron traer panes, o la frase, hermanos, como si enfatizara lo siguiente. Escucha esto con atención, que no solo olvidaron los panes, sino quién estaba junto a ellos. O sea, no olvidaron quién estaba solamente, que habían olvidado traer más panes. Traían uno para 12 personas mínimo. Pero ellos no olvidaron solo eso, sino olvidaron también quién se subió con ellos a la barca. La ceguera parcial entonces de los discípulos es el olvido, hermanos. Y el olvido lleva otra vez a la incredulidad, igual, no permanente, no la que teníamos antes. Pero nosotros como creyentes muchas veces manifestamos incredulidad. ¿Te ha pasado? La preocupación de los discípulos por el pan, escucha esto, muestra cómo las necesidades materiales pueden nublar la confianza en Cristo.
las necesidades materiales de qué van a comer, nubla la confianza de quienes están con ellos en la barca. Estaban discutiendo entre sí, primero que olvidaron traer más panes, y escuchen, en segundo lugar, la discusión radicaba en cómo un pan les iba a alcanzar. La misma situación de cuando Marcos ya nos habló de que Jesús proveyó para 5,000 personas judías. Y en el versículo 1 a los versículos 10, de cómo Jesús proveyó para 4,000 personas gentiles, ¿se acuerdan? Y no eran ni 5,000 ni 4,000, porque no se nombraban o se numeraban ni a niños ni a mujeres. Más de 20,000 personas en ambos casos. Ellos vieron el milagro. Vieron la misma situación de cómo alimentar con pocos panes y peces a estas miles de personas. Pero ellos están preocupados, ¿qué van a comer? Y entonces Jesús comienza a hablar, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, tengan cuidado, dice la Reina Valera, les mandó, es una orden, es un imperativo. Y el tiempo en griego, hermanos, es algo enfático, algo que quería que ellos se dieran cuenta. Y se los está diciendo en una barca. Él levanta la voz y comienza con esto diciéndoles: tengan cuidado, cuídense, y comienza a utilizar una palabra hablando del pan, del solo pan que llevaban estos discípulos, y habla de la levadura, pero él dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Una doble advertencia. Repito, son imperativos presentes. Cuídense. ¿Cuándo? Ahorita. Cuídense. El tiempo es importante para comprender qué quería enfatizar Marcos a su audiencia original. Jesús les está diciendo, en este momento que estamos en el barco, en la barca, ahorita, cuídense de la levadura. Porque Él sabe que están discutiendo acerca de que traen solo un pan para comer. Es una advertencia intensa, severa. ¿Contra qué? Contra una influencia que Jesús determina llamarlo levadura. Mateo, hermanos, en el pasaje paralelo, Mateo 16, añade también: guárdense de la levadura de los saduceos. Si tú vas a Mateo 16. Ya habíamos hablado hace 8 días un poco de los saduceos, pero ahora ya tenemos a esta tripartita de personas que están en contra de Jesús: fariseos, herodianos y saduceos. Los fariseos, decíamos, eran ¿qué? Legalistas, tradicionalistas. Ahorita lo vamos a detallar un poco más para recordarlo. Los saduceos eran los liberales y los herodianos eran los secularistas. Ahorita vamos a explicar qué significa esto de secularistas. Y Jesús les dice: tengan cuidado, estén alerta. Como el chapulín colorado, que sus antenitas de avenil, tic, 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 tic. Va más allá la frase, hermanos. Estén alertas. Es estar en defensa propia. Tengan cuidado con las influencias presentes, siempre presentes, del legalismo, el liberalismo, el secularismo, de estos 3 grupos. Y por eso utiliza la levadura como una ilustración bíblica de permación, de influencia. La levadura es, hermanos, esa sustancia que hace que la masa suba por una corrupción bacteriana. Es una bacteria la levadura, desde hace tiempo. Y hace que el pan se infle. Pero Jesús está hablando entonces de las enseñanzas de estos 3 grupos que tienen el mismo efecto en los corazones hinchados de las personas a las cuales estas personas se exponen a estas enseñanzas. O sea, Jesús les está advirtiendo que es real, que cuando se escucha a alguien, pasa algo dentro de nosotros. Tengan cuidado, sobre todo de estos 3 grupos.
Porque como Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Por eso es que hay muchos dichos. Yo me sé muchos dichos que no sé ni cómo me los aprendí, pero que decía mi abuelita, muchos dichos. Mi suegra también dice muchos dichos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré. Ah, sí se lo saben también. El que con lobos anda, aullar, ¿qué? Aprende. ¿Y qué dice Levítico 3:4, hermanos? Ah, ¿verdad? Vamos a detallar un poco qué influencia tenían estos grupos. Por ejemplo, los fariseos, hermano. La levadura de la enseñanza, la característica de los fariseos es que enseñaban el tradicionalismo. Ya lo estudiamos juntos, pero seguramente, como a los discípulos, a algunos ya se les olvidó. Otros ni enterados están que ya pasamos por Mateo 7. ¿De cuál eres tú? Espero que sean de los que mejor ya se les olvidó. Ve lo que dice Mateo capítulo 7, que ya estudiamos, versículos 3-8. Marcos capítulo 7, versículos 3-8. Porque los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Aferrándose a qué? A la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Cuántas cosas? Muchas otras cosas que tomaron para guardar. ¿De dónde? De la tradición de los ancianos. Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto es aún de las camas, de los tapetes. Versículo 5, le preguntaron pues a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Van recordando el pasaje? Versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Escuchen esto, hermanos, que Isaías ya había dicho, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos no de Dios, sino de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Otra vez, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y escucha esto, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, no solo era el lavamiento, muchas otras cosas semejantes, pero tenían la particularidad de que eran mandamientos de hombres, enseñándolos como mandamientos de hombres, anulando la ley de Dios. Estos eran una influencia, eran levadura. Jesús les advierte, tengan cuidado. Pero no solo era ese grupo, también estaban los herodianos, por eso tengan cuidado de Herodes y sus seguidores, porque ellos enseñan secularismo. Marcos 6, que también estudiamos juntos. ¿Quién lo recuerda? No me digan. Olvidadizos como los discípulos, somos así. Y me añado, hermano, si te da un poco de paz para que no pongas tu cara dura, que, ay, ese pastor, a mí se me olvida. Tengo la misma lucha que tú. Marcos 6, versículos 17-20. Porque el mismo Herodes, ¿quién? Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía Herodías matarlo? Vean, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Esto nos enseña el secularismo, de lo cual también hay que tener cuidado. Sabemos la historia o la recordamos. Al final de cuentas viene el cumpleaños de la esposa de Herodes, su hija baila y esta hija pide que la cabeza de Juan el Bautista, y este hombre, presionado por la promesa que había hecho, da la cabeza de Juan. Eso es secularismo. Estar expuesta a la presión social. En aquel momento la presión política. Herodes pensó en qué van a decir los demás, pero era una enseñanza de ellos, les enseñaban a actuar de esa manera. Y escuchen esto, hermanos, así como rasgos y características de los fariseos, rasgos y características de los mismos herodianos, hay en nosotros, en las iglesias. Repito, en nosotros, en las iglesias. Porque nos falta un grupo, los saduceos, y ellos hablaban mucho del escepticismo, eran liberales. Esto sí lo vamos a ver en Marcos 12:8. Ve lo que dice: entonces vinieron a él los saduceos, a Jesús, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, ya no te cuento, te resumo la historia, y le dicen, un hombre tenía una mujer y este hombre muere, y se casa con su hermano, y así hasta 7, la mujer le decían la viuda negra, yo creo, porque mató a 7 hermanos, y le preguntan a Jesús, en la resurrección, en la cual no creían, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Y Jesús les da una enseñanza grande. Pero ya después de tiempos de Jesús, vea a Hechos 23, Pablo está lidiando todavía con esta doctrina, con esta enseñanza. Ve lo que dice Hechos 23, versículos 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, ahí estaba nuestro grupo, nada más faltan los herodianos, alzó la voz en el concilio, era un concilio. Varones hermanos, dice Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza, y escuchen esto, y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Quién lo juzgaba? Los saduceos, que no creían en la resurrección. Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión, y esta palabra es un alboroto en el concilio, entre los fariseos y los ¿quiénes? Los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8, porque los saduceos, y aquí vienen 3 enseñanzas de ellos, dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, los saduceos eran esas personas que eran liberales y al ser escépticos de varias cosas, siempre cuestionaban las doctrinas bíblicas. Y si había hombres legalistas, pues se conjuntaban. Y si había hombres herodianos, imagínense la problemática que había en aquel momento en el templo. ¿Dónde? En el templo, porque ahí se reunían. Lo mismo que hoy puede pasar, hermanos, cuando rasgos y características de creyentes verdaderos se pueden juntar en una iglesia. Te pregunto esta mañana, ¿con quién te identificas más? Podemos identificar fácilmente a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que no sean creyentes, ¿verdad? ¿Cómo? Seculares, ellos están en medio, no se meten ni con los legalistas, ni con los liberales, los saduceos. Ellos se unen con uno, se unen con otro, ellos están como Herodes, agradando al pueblo, ¿verdad? Agradando a la iglesia. También hay adultos así. Obviamente, hermanos, tenemos que revisar en nuestro corazón si no tenemos rasgos legalistas, tradicionalistas. Y también tal vez como los saduceos. ¿Por qué Dios aquí dice esto? No matarás. Si a veces es necesario matar en defensa, y empieza tu racionalidad, ¿no? Y entonces se encuentra y se lo pregunta a un fariseo. ¿Te imaginas ahí el buen debate? Eso sucede en la iglesia y sucede en los hogares. Regresamos. Jesús les advierte, hay una verdadera influencia. Lo que enseñan estos 3 grupos va a inflar tu mente, va a inflar tu corazón.
va a afectar la bacteria de esta levadura, de alguna manera va a afectar tu interior. Y si afecta tu interior, tarde que temprano va a afectar tu práctica. Y entonces viene la respuesta de los discípulos, versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Entonces, hermanos, vean el contexto y imagínense, por favor, la escena. Jesús, un maestro amoroso, piadoso, hablando así con esto que les voy a enseñar es una joya. ¿Y ellos qué hacían? Discutían entre sí que no tenían ¿qué? Panes. Fíjense por qué cosas están discutiendo y están preocupados. Habían visto a Jesús multiplicar panes y peces, pero a ellos se les había olvidado, hermanos, los panes. Y eso para ellos era un problema. Contéstate esa pregunta ahí sentado o sentada. ¿Realmente crees que Jesús, que va en su barca, iba a permitir a ellos pasar necesidad en tal caso? Escucha, ellos parece que se estaban dejando influenciar más por el encuentro inmediato, es decir, con las palabras de los fariseos, que con lo que habían visto por lo menos 2 veces hacer a Jesús. A Jesús lo vieron hacer, con H-A-C-E-R, hacer. A los fariseos los acababan de ¿qué? De escuchar, y la influencia era poderosa en ellos. Si es en ellos, ¿no va a ser en ti y en mí? Claro, porque eso también pasa con nosotros. Se nos olvida rápido quién va en nuestra barca, porque nos dejamos influenciar por este mundo y su ritmo frenético, ¿no es cierto, hermanos? Cuídense de la levadura de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, porque Jesús incluso, ellos habían escuchado, dice, porque por fuera tienen una apariencia de piedad, pero sus corazones son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro lo que tienen son cadáver, huesos podridos. Tengan cuidado con ellos. Jesús está preocupado por la situación espiritual de sus discípulos, pero ellos están pensando en el pan que dejaron. Escuchen con atención, despiértenseme todos. Situación similar cuando el pastor está predicando y las ovejas están pensando, ¿y qué voy a almorzar cuando salga de aquí? Dejé la leche en la estufa, ojalá la hayan apagado, no se queme. En otras palabras, mientras Dios quiere que pensemos en las cosas eternas, frecuentemente nuestra mente piensa en aquello que perece. Así estaban los discípulos. Y creo que ahí sentado, sentada, de repente, ¡ay, sí me parezco a ellos! El pastor MacArthur comenta y cito, en el versículo 15, usted podría predicar por muchos domingos, solo en el versículo 15 de esta advertencia. Hay tanto en eso que se estaría haciendo cientos de preguntas. ¿Cómo puedo reconocer la levadura? ¿Cómo sé cuando estoy sucumbiendo a ella? ¿Cómo la evito? ¿Qué hago para aislarme en ella? ¿Qué vamos a hacer para proporcionar una alternativa? Hay cientos de preguntas, dice MacArthur. Y ellos están mirando unos a otros y diciendo, ¿qué vamos a hacer para el almuerzo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Dice el pastor MacArthur. ¿Qué? Cuando Jesús dijo levadura, ellos pensaron que estaba hablando de pan real. Oh, Dios mío, dice el pastor MacArthur. Ya saben, aquí Jesús está advirtiendo, tengan cuidado, y está hablando, y ellos están tan preocupados con el almuerzo que todo lo que oyen es la palabra levadura y piensan que les está advirtiendo que se aseguren de no comer pan leudado, pan plano, que coman pan plano. Dice el MacArthur, y con esto quiero finalizar, eso es algo aterrador. Si Jesús tiene problemas para mantener la atención de su audiencia, ¿qué esperanzas tengo yo? Fin de la cita. Ahora, yo llevo a un tercer nivel. Si Jesús tuvo problemas para mantener la atención de su audiencia, si MacArthur tiene problemas y dice, ¿qué esperanza tengo yo? Imagínense a este microbio. ¿Te pasa lo mismo, hermano? ¿Te pasa lo mismo que a los discípulos?
¿Cómo podemos aplicar esta ceguera parcial, hermanos, de los discípulos? Recuerda cómo Dios ha provisto para ti en el pasado. Confía en su fidelidad para el futuro. Repito, recuerda cómo Dios ha provisto para ti en el pasado y confía en su fidelidad para el futuro. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿qué? Cada mañana, grande es tu fidelidad. Y dice el salmista, el autor de Lamentaciones, Jeremías, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Recuerda cómo Dios ha provisto, recuérdalo, hermano, para ti cómo ha provisto en el pasado y confía en su fidelidad. ¿Para cuándo? Para el futuro. En segundo lugar, sé intencional en identificar y evitar influencias que distorsionen tu fe. Sé intencional, no que estés como policía, no es que estés haciendo juicios premeditados de las personas, ni que tampoco esto te aísle. Al rato ya no le vas a hablar a toda la congregación. Este tiene de saduceo, este tiene de fariseo, este es como medio herodiano, y ahí tú aislándote de ellos. Ten cuidado, eso no dice que, te dice ten cuidado, no te dice aíslate de ellos. Ten cuidado de sus enseñanzas. Discierne a través de la Escritura, porque son al final de cuentas hermanos dentro de una congregación o fuera de ella. Sé intencional entonces en identificar y evitar influencias que distorsionen tu fe. Por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo. En tercer lugar, cultiva una mentalidad que priorice lo eterno sobre lo temporal. Y aquí todos luchamos, hermanos. Pero necesitamos esforzarnos en cultivar y cultivar lo que venga a tu mente con la palabra cultivar. Hay que arar la tierra, hay que poner la semillita, hay que regar para que salga el fruto. Eso es cultivar. Una mentalidad que priorice lo eterno sobre lo temporal. Y creo que es un buen momento para que esta mañana te haga esta pregunta. ¿Ya estarías listo para que ahorita saliendo de aquí te atropellen, te dé un paro y te vayas con el Señor? ¿O estarías diciendo, no, que más me espere? Es más, le pido una semanita más al Señor, porque tengo algunos pendientes. Pues estás en lo terrenal. Y muchos de nosotros estamos así, hermanos. ¿Por qué no estamos cultivando una mentalidad que priorice lo eterno sobre lo temporal? ¿Cómo nos damos cuenta? Ve si tus conversaciones están relacionadas continuamente en lo material. Que no tengo esto, que no tengo aquello, que me falta aquello. Pues a todos nos va a faltar siempre. No, nuestra carne no va a tener saciedad. Vamos a ser malagradecidos, no vamos a dar gracias por lo que sí recibimos. Pero ve, por lo material, la vista de los discípulos fue nublada y olvidaron quién estaba con ellos en la barca. Si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros lo mismo. Lo mismo. Y solamente Dios y tú saben. Si fuera de la iglesia estás duro y duro con lo material y lo material, eso te va a traer afanes, ansiedad, depresión, preocupación, todas las enfermedades enitis, y etcétera, 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 etcétera. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal, dice la Escritura. Estamos viendo entonces 3 aspectos de la ceguera espiritual que te ayudarán a reconocerla, evitarla y poder ver como Cristo. Ya vimos la ceguera permanente que exige pruebas de los fariseos, los saduceos, los herodianos. Acabamos de ver la ceguera parcial que olvida, la ceguera de los discípulos. Veamos ahora en tercer lugar, hermanos, la ceguera espiritual solucionada. La ceguera espiritual solucionada, versículos 17 al 21. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo, hagan una pausa ahí. Esto es interesante.
Y me sirve esta pequeña frase para introducirles lo que viene hasta el versículo 21, hermanos. Vean lo que dice, dándose cuenta Jesús. Esto es algo que parece que podemos leer sin meditar. Jesús lo sabe todo, Jesús es Dios. Y Jesús se da cuenta de la torpeza, de la ceguera de sus discípulos, pero Él pacientemente, hermanos, comienza entonces a continuación 9 preguntas. Si tú las cuentas, son 9 preguntas. Todas ellas son retóricas, en sí traen ¿qué? Su respuesta. Todas traen su respuesta. Hace un momento Jesús se sentía indignado por la ceguera espiritual de los fariseos y ahora se siente triste por la incredulidad y falta de fe de los discípulos. No es una ceguera total, permanente, pero a final de cuentas es una ceguera. Y entonces les hace 9 preguntas. Escucha esto, hermano, la sucesión rápida de las preguntas, porque son una tras otra, son 9, demuestra lo profundamente herido que en su humanidad Él se sentía. Que en su humanidad Él se sentía así de triste. La sucesión, porque son preguntas tras... Tú y yo las hemos hecho, ¿no? No sé si discutiste alguna vez con una novia, ¿no? O un novio que te engañó. ¿Por qué lo hiciste? Yo estaba contigo. Y te avientas más de 9. ¿Qué me pusiste el cuerno? Te daba todo. O cuando estamos en una discusión, algo que nos hiere, hacemos esas preguntas así, continuas. Son 9. Las primeras 5 hablan acerca de la falta de comprensión y las otras 4 les demanda por qué preocuparse del pan mientras Él estaba con ellos. 9 preguntas, vamos a verlas o a resumirlas. Algo similar, hermanos, pasaba con Israel, pasó con los discípulos y pasa con nosotros. Vean lo que dice el Salmo 78, versículos 17 al 20. Yo lo leo si no eres tan rápido en llegar ahí. Salmo 78, versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra Él. Es el pueblo de Israel recordando cuando estuvo en Egipto. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, vean lo que dicen estos hombres, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. O sea, ya hizo cosas, pero vuelven a preguntar, versículo 20, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, ya habían olvidado que vieron el mar para escapar de los egipcios. Imagínense ver ese milagro, hermanos, que a nosotros no nos tocó ver, ¿no? El mar abierto, en seco para pasar. Y todavía están preguntando, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Aunque abrió la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra y todavía preguntan. Eso fue Israel. Pero vemos a los discípulos en algo similar. Por eso es que las 9 preguntas son retóricas. Son retóricas porque la solución, escucha esto, la solución a nuestra incredulidad es recordar. Y entonces les dicen, ¿no se acuerdan? Vean cómo comienza la primera pregunta, Marcos 8:17. Primero les dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? O sea, es en realidad el problema que tienen entre ustedes, que tienen un solo pan. Están discutiendo por el pan cuando vieron que yo, y ahorita se los va a reafirmar, yo multipliqué los panes, y les dice, ¿aún no comprenden ni entienden? No tienen comprensión. Tienen que, vean en el interior, tienen el corazón ¿qué? Endurecido. ¿Tienen el corazón endurecido? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí lo tienen endurecido. ¿Aún no comprenden ni entienden? No. Ahí viene la respuesta implícita e inmediata. Versículo 18, les dice, teniendo ojos
¿No ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? Y viene otra pregunta, ¿no recuerdan, versículo 19, cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿No lo recuerdan? ¿Ya se les olvidó tan pronto? No tiene mucho tiempo que vieron cómo se multiplicaban, lo vieron con sus propios ojos, oyeron el agradecimiento de las multitudes, se sorprendieron, vieron las canastas que sobraron. ¿No lo recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. Se empezaron a acordar, ¿te das cuenta? Versículo 20. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7 le dijeron. Y termina con una pregunta. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Qué tremenda sucesión de preguntas, ¿no es cierto, hermanos? Pero ¿te imaginas que esta mañana estas preguntas, estas 9 son para ti y para mí? De manera personal, providencial y soberanamente, estas preguntas son para ti y para mí. Para mí primero en la semana. Ahora te voy a contar al terminar algo tremendo que me sucedió. Tremendo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro, dicen ellos, nos acordamos. ¿No es asombroso que en el momento presente, en medio del estrés, del momento presente que todos podamos tener, olvidemos los cumplimientos, escuchen esto, olvidemos los cumplimientos del cuidado de Dios en el pasado? ¿Por qué estás pensando en eso cuando deberías de pensar en las cosas peligrosas que van a influir en tu alma? En eso es en lo que deberías de pensar, en lo que acaban de sembrar en tu corazón los fariseos. Ve cómo tuvo un efecto inmediato, subiéndose de la barca ya estaban pensando en el pan. Por eso hay que estar alerta de lo que escuchamos en la semana. Y nunca, hermanos, escuchen esto, lo he estado diciendo, no hemos subido los videos, pero nunca vas a poder sustituir las grandes enseñanzas de las grandes iglesias, de predicadores excelentes, con lo que Dios tiene preparado para ti, el alimento para ti en esta iglesia. Repito lo que dije hace 8 días, la predicación más excelsa que hayas escuchado durante la semana no era para ti, te edificó, te sirvió, pero el alimento que Dios tenía para ti es en el lugar que Él escogió para que te congregues. Esa es la palabra que Dios quiere tratar contigo en particular, en especial, aunque lo otro haya sido una excelente predicación edificando tu vida en algún área. Lo que más le interesa a Dios de ti en estos días es tu ceguera, tu olvido. En eso quiere Dios trabajar contigo, por eso no puedes menospreciar congregarte. Yo tengo mi relación con Dios, qué bueno. Yo escuché durante la semana, pero más qué bueno. Pero esto es insustituible. Por eso dejamos un rato solamente la predicación, para ver si en casa, y sabemos que algunos lo hacen, nos da tanto gusto, hermanos, que no pudieron venir por diversas circunstancias, pero están conectados. Y dijimos hace 8 días, hay que orar por los que vienen de regreso de vacaciones, qué bendición que lo pudieron hacer. Hay que orar también por aquellos que están enfermos, están trabajando, pero también hay que orar por los que ahorita se quedaron dormidos y dijeron, ahí está el link, al rato lo veo, el miércoles lo veo. No es así, hermano. Perdón por la exhortación, con muchísimo amor. Nos estamos jugando el pellejo de no estar expuestos en las redes sociales, pero ¿saben qué? No nos importa tener seguidores, nos importa que ustedes crezcan y guardarlos hasta el día del Señor, en que todos, si es posible, estemos con el Señor en el cielo. Eso es más valioso que tener cientos o miles de vistas.
Y eso es verdadero amor. A veces todo lo que necesitas entender en el momento es el pasado. Todo lo que necesitas entender en el presente es el pasado. El pasado es el mejor indicador de cómo ver el presente. Si Dios ha sido fiel en el pasado, será fiel en el presente. Si Él ha provisto en el pasado, Él puede proveer en el presente. Los discípulos necesitaban estar buscando el reino, necesitaban recordar el sermón del monte. No se preocupen por lo que comerán o beberán, busquen el reino y yo me encargaré del resto. ¿Todavía no entienden? Hermano, la fe madura se basa en recordar y confiar en las obras pasadas de Dios. Y esto es lo que hace Jesús. ¿Cuál es la solución entonces a la ceguera espiritual parcial de un creyente? Respuesta: recuerda y confía en las obras pasadas de Dios en tu vida y la de otros. Salmo 77, versículos 11 al 12. Ve lo que dice el salmista: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y entonces hablaré de tus hechos. Marcos termina con la 9ª pregunta y deja a su audiencia, hermanos, con la incertidumbre de si no entendieron los discípulos, pero Mateo nos da una respuesta más completa. Mateo 16, 12 nos dice cómo termina este pasaje, esta escena. Entonces, dice Mateo 16, 12, entonces entendieron. Ay, qué bueno, entendieron, y dice el pasaje, que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de los fariseos y de los saduceos. ¡Qué bendición! Entendieron. Ay, no estabas hablando de si podíamos comer pan, estabas hablando de los fariseos. Y escuchen, hermanos, dice MacArthur, este es un pequeño paso. Esto nos debe dar esperanza. Hacer un espejo con ellos y decir, así somos de olvidadizos. Pero ¿cómo estás reaccionando en este momento? Que Dios te lo está mostrando, que eres olvidadizo. Te pregunto nuevamente, ¿entendiste? ¿Estás entendiendo? Jesús es un hacedor de discípulos y simplemente los lleva hacia la luz mayor. Aquellos que siguen la luz se sienten cómodos con la luz y son conducidos hacia una luz mayor, dice MacArthur. Aplicaciones. Escucha, hermano, ¿cómo podemos aplicar esta tercera verdad? Si ya sabemos que la solución es acordarnos, en primer lugar, medita en las obras de Dios en tu vida para fortalecer tu fe y confianza. Medita en las obras de Dios en tu vida. Cuando dicen medita en la palabra, reflexiona en la palabra, ora la palabra, hazlo recordando qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Por eso Deuteronomio continuamente menciona la palabra recuerden, recuerden, recuerden. Por eso le dicen que es el libro del Gansito Marinela. Recuérdame, recuerden. Vean lo que dice en un solo ejemplo, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Qué recordatorio tan fuerte! Entonces medita en las obras de Dios en tu vida para fortalecer tu fe y tu confianza. En segundo lugar, pide al Espíritu Santo, pide ayuda, que te ilumine para entender las verdades espirituales. Esa es la señal de que ya me tengo que terminar, hermanos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso también hay que orar entre nosotros, como oraba Pablo por los Efesios. Efesios 1, 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, hay que orar para que Dios les dé entendimiento, ilumine a otros, comenzando por uno. Hay que orarlo, hermanos, hay que orarlo. Y en tercer lugar, confía en la suficiencia de Cristo, incluso cuando las circunstancias parezcan limitadas. Repito, confía en la suficiencia de Cristo, incluso cuando las circunstancias parezcan limitadas. Porque las circunstancias presentes van a parecer limitadas en muchos aspectos, en un aspecto particular en ti o en mí. Pero Cristo es suficiente para sostenerte o sacarte de la prueba. Pero ¿cuál es la solución? Recuerda que en otras ocasiones te ha sostenido. Esta semana, como les decía, el lunes comenzó desde que fuimos a operar al perrito y ya después nos mandaron muy tarde por él al Metro Musquis. Íbamos en metro, dijimos a ver si nos estuvieron ahí esperando en una calle, ahí en unas banquitas, nos lo entregan, todo dopado. Dice Gaby, pues yo me voy a quedar aquí, en la casa que tenemos ahí en la Morelos, en el departamento, en el que rentamos, bueno, pues yo me quedo con los chavos. Y tomo el metro otra vez para llegar al Metro Obrera, que es el que más cerca nos queda. Ya eran las 11 y cachito y andaba corriendo porque cierran a las 12. Entonces no había gente. Llega el convoy, ¿sí se le llama así? Y abren la puerta. Pues no corría el riesgo de que me empujaran, gloria a Dios por ello. Pero entrando, hermanos, en el asiento donde iba a reposar, veo un celular. Está volteado el celular y entre la carpeta era transparente la mica con la que lo guardan y había billetes. Y yo había estado orando porque no he estado mucho en comunicación con ustedes porque ya se me llenó la memoria del teléfono que tengo. Y WhatsApp es duro y duro, tu almacenamiento está lleno, no puedes enviar ni recibir mensajes. Y ahí estoy quitando aplicaciones, ¿no? Diciendo, ya lo tengo que cambiar. Entonces cuando veo el teléfono en el asiento dije, Señor, ¿tan pronto me respondiste? Pero mi carne lo agarra y cuando ya lo tiene en la mano dijo, ¿y si suena? Porque no se iba el metro. ¿Y si suena y me reclaman? Le bajo el volumen, no, pero eso hacen los rateros. ¿Lo apago? No, también hacen eso los rateros. Digo, Señor, pues protégeme. Y si suena, ya vienen por él. Y si no, es de Miguel. No tuyo, hermano mío. Avanza el metro, hermanos, y iba yo ahí diciendo, no lo voy a pagar, todavía pueden marcar. Llego a la casa, se lo enseño a mis hijos, y los dos bien espirituales, ¡apágalo! Digo, no lo voy a pagar, voy a esperar a que hablen. No es mío. Y hace unas semanas atrás, primero se le perdió uno a Josué. No se lo entregaron, lo apagaron. Después se le perdió al otro día otro y se lo entregaron unos vecinos. Días después, Mariana olvida su celular en un Uber y nos lo entregan en Xochimilco. ¿Cómo no recordar, no? ¿Por qué lo voy a pagar? Pasó toda la noche y no hablaban. Dije, es mío, entonces, Señor, vi el almacenaje, esta memoria me va a servir, Señor. Pero luego pensaba, no, hay que esperar. Y fue hasta la tarde del siguiente día cuando habla Juan Trujillo. Y yo escuché la voz de un señor grande, y era guardia de seguridad, y me dice, bueno, hablaron en la mañana, su jefe, ¿por dónde vienes, Juanito? Digo, no, pues creo que Juanito perdió su celular, pero aquí está prendido, no se preocupe, se lo vamos a entregar. Total, en la tarde habla Juanito y yo todavía digo, lo voy a ver si es, porque si qué tal si se lo entrego a otro, ¿no? Y no es, no voy a quedar con él y se lo va a quedar otro más abusado. Unas preguntas que voy a hacerle para ver si es de él. Que cuando habló, hermanos, el Espíritu Santo me dijo, es de él. Nos citamos al otro día para entregárselo en la mañana, en el metro, en los torniquetes, ahí voy y lo veo. Y iba tan conmovido el hombre. Pero algo que me ayudó, hermanos, fue este pasaje. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti.
Dios te ha provisto más. Dios te va a proveer. Dios te ha provisto más. Esta y esta vez, esta y esta vez. Y recordé, hermanos, que yo no he comprado desde hace muchos años un teléfono. Dios me los ha dado. Y si lo hizo en el pasado, ¿lo puedo hacer en el presente? Claro, o me va a dar para poderlo comprar yo, sin tener que apagar ese teléfono. Cuando veo a este hombre, saca el dinero que tenía, era un billete de 100 y él sacaba, se buscaba y me daba otro, para el refresco. Le digo, no, dele gracias a Dios que se lo encontró un cristiano. No, pero ya hay bien poquitos, tómelo para el refresco. No, dele gracias a Dios. ¿Y sabe cuál es la oportunidad más grande de que se lo entregara? Decirle que busque a Cristo. Decirle que busque a Cristo. Pero no lo hubiera podido haber hecho, hermano, sin el Señor y su palabra. Así es que recuerda lo que Dios ha hecho por ti cuando estés tentado. Recuérdalo. Porque si por mí fuera, ahorita trajera aquí enseñándoles un celular que Dios me hubiera dado. Oremos. Padre, tu palabra dice que por fe andamos y no por vista. Reconocemos esta mañana que somos ciegos como los discípulos y que esa ceguera parcial se manifiesta ser olvidadizos, Padre. Se nos olvida todas las cosas que has hecho por nosotros desde que nos escogiste antes de la fundación del mundo, desde que nos salvaste, Señor, en esa vida que llevábamos y de todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Lo olvidamos tan fácil como los discípulos, Señor. Pero gracias también porque esta mañana nos has dado la solución a esa ceguera. Así que permítenos por tu gracia aferrarnos a tu palabra y que esta nos recuerde, Señor, a cada momento todo lo que has hecho por nosotros en el pasado y que es lo que nos da esperanza y seguridad en el futuro. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.